a hablar sobre las reactantes de fase aguda. Lo voy a volver a repetir para que entendamos lo que vamos a hablar. Cuando hay un proceso inflamatorio, inicialmente uno utilizaba la eritrosedimentación como prueba maestra para indicar, bueno, hay una inflamación. Y de ahí, bueno, empezaron las pruebas en base a marcadores biológicos, marcadores celulares, que iban demostrando de manera fidedigna los procesos inflamatorios, porque se vio que la eritrosedimentación en algunas situaciones no era muy confiable, principalmente en estados donde hay desnutrición o que tengas una falla hepática. Entonces, ahí vino el campo de la inmunología, donde nos encontró que hay reactantes que se forman por el hígado como consecuencia a un proceso inflamatorio, y están ahí ese listado: proteína C reactiva, alfa-1 antiproteína, alfa-1 glucoproteína ácida, tienen el complemento aptoglobina, C3, C4 y el fibrino. A esto le faltan varios más, algo de 10 más. Pero estas son las que más se utilizan en reumatología. ¿Listo? Nosotros aprendamos la número 1, la proteína C reactiva, esta de aquí. ¿Ya? Comienza a las horas del proceso inflamatorio y a las 48 horas ya están en su máximo nivel. Entonces, si hoy día empecé con dolores articulares, lo voy a medir en pasado un día o 2 días y ya la prueba te tiene que empezar a dar positivo. Entonces, la proteína C reactiva inicialmente fue la prueba que nosotros hacíamos para demostrar la presencia de artritis reumatoide. Ese concepto ha ido modificándose. Nos habla de que puede ser un proceso inflamatorio, pero también se vuelve positiva en procesos infecciosos. Tiene las dos utilidades, inflamación e infección. ¿Ya? Esta normalmente el valor es menor a 1 miligramo decilitro. Unos hablan de 0,8 miligramos decilitro. ¿Ya? Y como ven aquí abajo en la diapositiva, todas estas son las que más dieron aporte del conocimiento de esta proteína. Cuando una persona padece artritis reumatoide va a tener resultados bastante altos. Mírenlo aquí, ahí lo ven al ladito, cómo tenemos que en promedio casi todos los trabajos demuestran que su elevación siempre sobrepasa los 110 miligramos de decilitro, que está con lila aquí. ¿Ya? Entonces, esto de acá, 110 dice la tabla. Esto. ¿Listo? Entonces, esa fue la utilidad, y de ahí se le ha ido encontrando cada vez mejorándose el diagnóstico. Y esta prueba que se encarga de medir ya el factor reumatoideo, que no es más que la presencia de inmunoglobulina G que se va a generar, o inmunoglobulina M, o en su caso inmunoglobulina A, dependiendo de la prueba. Entonces, estos son generadas las inmunoglobulinas ante una agresión viral, parasitaria, bacteriana, la más frecuente, y nos genera pues ya estos marcadores antigénicos que nosotros vamos a utilizar. En la artritis reumatoide lo que se generan son autoanticuerpos, es decir, tu organismo genera un anticuerpo que te desconoce y ataca tus articulaciones. ¿Por qué las ataca? Porque hay un proceso inflamatorio en la articulación que genera pano, que genera congregados de celulares, entonces todo el sistema se activa y tu propio organismo te desconoce. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que se mide este factor reumatoide? Aquí están abajo las 3 posibilidades. ¿Ya? Hay los test de aglutinación, que es la prueba más barata. Se utilizan 3 goteros con reactivos, agua, el antígeno y el anticuerpo. Entonces, estas pruebas se van a basar en utilizar el látex. No sé si conocen el látex, es este plástico ya que hay en las plantas. Entonces es purificado y lo que hacemos es utilizar la inmunoglobulina G humana, que se va a adherir al látex. Entonces, en realidad, el látex lo que hace con la inmunoglobulina G es formar un
anticuerpo, antígeno-anticuerpo, un compuesto antígeno-anticuerpo. Y al formar un compuesto antígeno-anticuerpo, espera un ratito. Mucho porrazo. Ahora sí. Perdón, fue un terrible porrazo. Entonces, como les decía, utilizamos una resina que es el látex y le ponemos globulina G. ¿Qué va a hacer el látex? Lo que va a hacer es captar los antígenos con la inmunoglobulina y va a formar el compuesto antígeno-anticuerpo, que se va a traducir en que al poner una gota de sangre con el paciente, ya, si el sujeto tiene el anticuerpo, va a generar grumos. Entonces, y esos grumos tú lo puedes leer fácilmente en una placa, ¿ya? O en su caso, esos grumos lo que puedes hacer es diluirlos en diferentes diluciones. Uno en 8, uno en 16, uno en 32, así sucesivamente. Hasta puedes hacer hasta uno en 320. Entonces, esa prueba ha sido mejorada cada vez más. Ya esa de gotitas muy poco la utilizamos. La otra prueba que se encarga de encontrar el factor reumatoide es la nefelometría, se llama. Esta nefelometría no es más que una prueba muy compleja que ya te encarga de medir, o sea, cuantitativamente, te mide qué cantidad tienes de anticuerpos, sea inmunoglobulina M o G, eso es lo mejor. Las pruebas cualitativas, esas que vienen en cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, son pruebas que son inespecíficas. En cambio, la nefelometría ella es cuantitativa, te dice esta cantidad. Y esa cantidad igual va a ser proporcional en diluciones. Ya esas diluciones, a más dilución, cuando tienes el reactivo más diluido, más positivo es. ¿Ya? Y lógicamente que la tercera opción es hacer pues el famoso ELISA, ¿no? El ELISA se encarga de encontrar la inmunoglobulina M y G específica para artritis reumatoide, que bueno, le cuento que su sensibilidad llega hasta el 80%, entonces tiene sus limitaciones también. No es que es el boom, o sea, lo máximo, digamos, ¿no? Tiene también sus cosas. Entonces, basado en eso, nosotros por decir, tenemos lo siguiente, miren. Vamos a utilizar la fijación de aglutinación de látex, que fíjense ahí en eso que tenemos. Ponemos la gotita de sangre en estos vidrios negros, que es una placa, y ahí le ponemos el reactivo y le ponemos sangre del paciente. Si el paciente tiene anticuerpos, va a formar unos grumos blanquecinos, ¿ya? O caso contrario, nos venimos aquí al otro lado. Utilizamos estos aparatos, le sacamos sangre y lo que hacemos es medir cuánto tiene de inmunoglobulina M o G, ¿ya? Entonces, se hace con inmunoglobulina A, M y G, pero más se ha desarrollado las M y G específicamente, ¿ya? Las otras se hacen, pero cuesta, ¿ya? Esto era lo que yo le decía, mira, aquí están los frasquitos. Resulta que tenés estos frascos que te lo venden el kit con estos vidrios y ahí pones la gotita. Entonces, al mezclarse la sangre con los líquidos, si el paciente es sano, no tiene por qué formar grumo. Pero si sale grumo, tú dices,
la prueba es positiva. Prueba cualitativa. ¿Cómo se mide? Una cruz, así como estoy mostrando. 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. No se usa mucho. Son baratas. Es igual que ahorita, ustedes si se fijan, para COVID-19 hay una prueba con una gotita de sangre. Esas son pruebas cualitativas. No sirven para un carajo. Ya. Te puede salir positivo como negativo, o sea, tiene falsos positivos, tiene falsos negativos, entonces por eso es que no son muy apetecidas en el medio. Y mucha gente ha hecho dinero vendiendo esa porquería, digamos, ¿no? Ese es el pequeño problema. ¿Ya? Entonces, al poner las gotas, forman estos grumos de aquí que estoy mostrando. Entonces, a mayor grumo, mayor positividad de estas pruebas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros utilizamos, por decir ya, en diluciones, que también es la determinación de látex, bueno, como le decía, resulta que tú le pones una gotita y vas diluyendo con ml. Hay diluciones, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 120, 1 en 160, 1 en 320. Hasta 400 te puedes ir. A mayor dilución, 1 en 80 para arriba, mayor confirmación de la enfermedad. Si ustedes alguna vez ven un preparado donde el reporte da una dilución menor en 1 en 80 para abajo, siempre duden del diagnóstico. Es indeterminado. Normalmente el resultado te tiene que dar mayor a 1 en 80. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo malo? Si el factor reumatoide en un paciente que ya lo has visto, su mano todo torcido, con incapacidad de manejarse solo, de agarrar los objetos, ya no puede hacerlo. Entonces, tú tienes que pensar que el pronóstico es malo, ¿ya? Todo paciente que tenga un factor reumatoide positivo, el pronóstico es malo. No en el sentido que se vaya a morir, sino que la enfermedad va a ser mucho más agresiva en él. Eso es lo que trata de decir. Esta prueba te va a salir positivo en infecciones bacterianas, virales, entonces hasta por ahí tiene sus cosas, digamos, ¿no? La nefelometría, que es una prueba un poco más cara, a diferencia de la anterior, esa por decir, hasta en 250 las conseguía, la nefelometría es mucho más cara, ¿listo? Entonces, esta igual hace las diluciones, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 40, así, dependiendo del laboratorio. Entonces, se basa en identificar la inmunoglobulina M, ¿ya? Esta inmunoglobulina de clase M que van dirigidas contra la fracción FC de la inmunoglobulina G, te permite encontrar que todo sujeto, cuando utilizamos la nefelometría en la determinación de la inmunoglobulina G a través de la M para artritis reumatoide, el valor normal, si yo me hago ustedes, puede ser entre 0 a 14 unidades. Pero si la nefelometría me dice hay la inmunoglobulina G en un valor mayor a 1 en 40, entonces ahí ya tiene utilidad. 1 en 40, 1 en 80, 1 en 60. O sea, está su rango de positividad va de 1 en 40 para arriba. ¿Ya? Ahora miren aquí. Sea cualquiera de las pruebas que usted utilice, el test de Lisa, la nefelometría o las pruebas de látex para artritis reumatoide, quiero que sepan que la artritis reumatoide solamente te va a dar positivo en un 60-80%. En el síndrome de Sjögren, fíjese abajo, de 75 a 95. En crioglobulinemia, de 40 a 100. Entonces, cuando uno se aferra a hacer diagnóstico con factor reumatoide, o sea, puedes estar diagnosticando cualquiera de estas. Entonces, ¿qué significa? Que es inespecífico. A pesar de que le pusieron el nombre de factor reumatoide, si te sale positiva puede ser cualquiera de ellos. Entonces, no es una prueba con la cual tú te puedas aventurar y decirle, ¿sabe qué? Porque la prueba del factor reumatoide es positivo, usted tiene artritis reumatoide. No pueden ser cualquiera de esas. Por eso es que no. Ya ha pasado al desuso, ya no se utilizan mucho. Ya. Entonces, las diluciones que se hace con la nefelometría son
en 10, en 20, 40, 80, 160, 320. Entonces, por eso lo marqué aquí con lila. Ya desde la dilución 40 para arriba, ya ustedes piensan, esta prueba es positiva, pero no sabemos si es para Sjögren, si es para dermatopolimiositis, si es para lupus, si es para artritis reumatoide, ¿ya? Porque si se fijan en el anterior cuadro, llegaba hasta 100% en crioglobulinemia, que es algo, una patología hematológica, digamos, ¿ya? Ahora, la prueba de ELISA, pues, es la que más se ha desarrollado en los últimos 30 años y es la que se encarga de identificar inmunoglobulina A, M, G, todas, ¿ya? De manera cualitativa y de manera cuantitativa. Igual, el ELISA te puede decir una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, ¿ya? No le da bola a uno que me venga un ELISA con eso, digamos. No tiene utilidad, pues, ¿no? Pérdida de tiempo. Entonces, pero me puede hacer una determinación cuantitativa, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno. Va a encontrar la inmunoglobulina M positiva en caso de artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, esta prueba se hace en casi la mayoría de los laboratorios que son sofisticados que tenemos, Cenetrop, hay Suna, tienen el laboratorio, por decir, Catedral, un montón. Hay como 10 laboratorios que realizan la prueba en Santa Cruz que te pueden dar, digamos, la certeza de que igual, si te sale positivo, no te dice a ciencia ciega, así, esto es artritis. Puede ser, como le mostré esa tabla, cualquiera de las anteriores, ¿ya? Entonces, ¿en qué se fundamenta esta prueba? Miren, esto es la cubeta, ¿ya? Tiene 12 líneas arriba con huequitos donde se pone el reactivo y tiene 8 líneas hacia abajo. Toda esa cubeta para un paciente la pueden diluir, ¿ya? Fíjense, aquí está la dilución 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16. Pero, ¿por qué le puse ese círculo rojo? Cuando le salga un ELISA positivo de 1 en 64 para arriba, hasta 128, lo ideal sería que salga uno en 256, es ELISA positivo. ¿Listo? A mayor dilución, mayor positividad. A menor dilución, como está aquí, no sirve para hacer diagnóstico. ¿Ya? Tiene que estar bien diluido. Bueno, pues, si ya hemos pedido hemograma, que es inespecífico, hemos pedido factor reumatoide, hemos pedido proteínas C reactivas, ¿no? Hemos pedido la eritrosedimentación que viene con el hemograma, ¿cómo lo confirmamos? Ahí ya vienen las nuevas pruebas. Vienen los ANA, ahí está, ANA, anticuerpo antinuclear. Es igual que decir FAN. FAN es el factor de agregación nuclear. Entonces son anticuerpos que se generan dentro de la célula. ¿Ya? Son anticuerpos que se generan en contra del núcleo. Son anticuerpos que tienen como blanco el contenido del núcleo y nuestro deber es encontrar estos anticuerpos dentro de la célula. Entonces hay que entrar a la célula y encontrarla que está con el anticuerpo y con eso confirmaría. Pero el ANA o FAN sale positiva en toditas ese listado anterior que también dijimos. Entonces, pero ¿qué es lo que me dice cuando son positivos? Hay una enfermedad reumática, igual que el factor reumatoide, hay una enfermedad reumática, pero no sé cuál. Sale positivo el FAN, hay una enfermedad reumática, no sé cuál. Escucha, eso es lo malo. ¿Cómo se mide este FAN o anticuerpo antinuclear o ANA? Ya, igual por los mismos métodos, la inmunofluorescencia indirecta, que es un procedimiento muy interesante. Sacan sangre del paciente y a esa sangre le ponen un pigmento fluorescente. Ese pigmento igual va a ser diluido. Va a ser diluido 1 en 10, 1 en 20, 1 en 60, 1 en 80, 1 en 100, 1 en 140, así de manera bien marcada utilizando estas cubetas de arriba. Hasta puedes hacer una dilación en 1 en 1208. Es altísimo. Entonces, la prueba de inmunofluorescencia indirecta
requiere que para ser interpretada como positiva, tienes que tener titulaciones altísimas, de 1 en 60 para arriba. Ya, en el ELISA, de 64 a 128, ya te decía, es positivo. En inmunofluorescencia indirecta tienes que tener altísimo, de 1 en 60 para más arriba. ¿Ya? Y también puedes hacer ELISA. El ELISA, ya sabes, no necesitas uno en 160, solamente necesitas 1 en 64, 1 en 128, 1 en 256, ya le dices, tú tienes esto. Ya. Entonces se hace la misma metodología. En cada huequito de esta placa de pruebas se pone el reactivo, se pone sangre, ya. ¿Y qué hacemos? Lo pasamos al aparato para que el aparato se encargue de medir. Ya, espérame un ratito, no estamos escuchando el cable. Ahora sí. Ya. Ya. Entonces, y hacemos. Esto es inmunofluorescencia, lo que está aquí con lila. Bien. Ahí, que le puse rojo. Resulta que el glóbulo rojo, la célula que se encuentre ahí, que tenga el anticuerpo, va a absorber este marcador que es la fluoresceína, lo va a absorber y va a teñir dentro de su estructura celular la estructura que tenga este anticuerpo. Como muestra ahí ese gráfico, mire cómo se ha puesto el color verdecito, ¿ya? Entonces, la inmunofluorescencia indirecta te puede salir positivo en lupus, artritis reumatoide, en polimiosito PM, polimiositis DM, dermatomiositis, ESE, esclerodermia. El CRES es similar a la esclerodermia, pero es una variedad, ¿ya? Entonces, te puede salir eso. Entonces, ¿qué se encarga de marcar la inmunofluorescencia? La inmunofluorescencia, como dice aquí, lo que va a buscar son ciertos componentes que tienen anticuerpos en el núcleo. Y miren, esto es lo que quería mostrarles. Ahí está. Pero voy a borrar esto. Aquí arriba es sangre de un sujeto que se le puso, donde es marcado arriba con rojo, se le puso el pigmento y fíjense, hay algo de verdecito, pero no hay una captación real. Esa prueba es negativa. Ahora fíjense en la prueba de abajo, la que está con azul. Ya. Esta que está con azul tiene estas estructuras que están aquí bien marcadas. Eso es lo que hace la inmunofluorescencia. Le pones el contraste, la célula la absorbe y a través de microscopía ya tú puedes ver esa fluorescencia. Y esa fluorescencia va a dar un rango de absorción que va a ser interpretado por el sujeto que hace la prueba. Es persona que tiene alto entrenamiento. Esta prueba no se hace en Bolivia, este tipo de especialidad, tiene que ir al exterior. Entonces, esa gente que hace la lectura de esto, entonces interpreta la captación, si es homogénea, si es regular, si es irregular, si es en disco, entonces, y te lo va a informar. Entonces, ese patrón de reporte es lo que aquí te está mostrando, en esto que yo te lo quise encerrar ahí con lila. Entonces, cada uno de esos representa un patrón. Patrón periférico es este de aquí, que está alrededor del citoplasma. Patrón homogéneo significa que toda la célula capta el pigmento. Patrón moteado es como si le hubieran regado la célula. Centromérico significa que el centrómero es el que está captando el anticuerpo. Y nucleolar, cuando los nucleolos, dependiendo de la estructura, polimorfo nuclear, puede decir, son, digamos, los que absorben este pigmento que es la fluoresceína. ¿No? Entonces, el FAN inespecífico. Por el patrón, fíjense cuál debería ser el patrón que ustedes deberían encontrar para decir es una artritis, este de aquí. Hace la inmunofluorescencia, pide inmunofluorescencia para artritis reumatoide y el resultado va a llegar, inmunofluorescencia para artritis reumatoide positivo, patrón homogéneo, o va a decir
patrón difuso. Y con eso dices esto. Pero si te sale con que es un patrón periférico, tú dices, esto es lupus, jóvenes. Si te sale que es moteado, es lupus, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, esclerodermia. Entonces, fíjense que cuando te sale moteado, prácticamente no sabes qué es. ¿Ya? Es el peor de los patrones, pero sabes que hay un anticuerpo. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Cuál es la prueba específica? Entonces, vas a pedir FAN y te va a salir positivo, patrón homogéneo. La segunda prueba que vas a pedir, que es cara, vale nomás su dinero, 500 bolivianos, algo por el estilo, cuesta. Entonces se llama anticuerpos antipéptidos citrulinados. Anticuerpos antipéptidos cíclico citrulinado. ¿Ya? Entonces, este anticuerpo péptido cítrico citrulinado es un anticuerpo que se genera dentro del núcleo, producido por histonas, producido por RNA. Entonces, y que en los pacientes con artritis reumatoide, en el 30% van a dar positivo gracias a esta prueba. No da en el 100%, solamente el 30%. Igual, es una prueba en la cual tú pones el contraste a los glóbulos rojos, ¿ya? Y vas a ir diluyéndolo. A mayor dilución, mayor positividad. Esta no necesita tanto diluirse. Dice que en 1 en 40, ya para arriba, es positivo. 1 en 60, peor. 1 en 80, ni se diga más. Entonces, esta prueba es lo que actualmente se está utilizando, los anti-CCP, para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, si te sale factor reumatoide positivo, más un anti-CCP positivo, tú a ciegas, por la asociación de las dos, dice, sí señor, confirmo por estas dos pruebas que usted tiene una artritis reumatoide. Entonces, ya. Entonces, la prueba se parece a la inmunofluorescencia, con la diferencia que aquí está utilizando una inmunofluoresceína mucho más compleja, que va a marcar ya más específicamente ciertas estructuras. Puedes hacer estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y vas a encontrar que el líquido cefalorraquídeo cumple ciertos requisitos, que es un proceso inflamatorio, ¿ya? Pero no dice nada más. En una artritis, hagan radiografía de ambas manos, placa radiográfica de ambas manos. Se puede hacer de los pies, se puede hacer de la rodilla, de la cadera, lo que vos querrás, lo que le duela, de la articulación temporomandibular. En todas las radiografías que hagas, tienes que encontrar el patrón. ¿Qué es? Primero, que tiene que haber un aumento de volumen. El aumento de volumen no lo demuestra la radiografía, lo ve cuando uno ve la articulación grande, hinchada. Segundo, osteoporosis. La osteoporosis no es más que la descalcificación de las cabezas del hueso. Disminución del espacio articular. Aquí hay una disminución del espacio articular, ¿ya? Periostitis, ¿ya? Es la inflamación de la parte periférica, que es difícil de demostrar, pero sí las erosiones, destrucción articular, subluxaciones, anquilosis y masa. Miren, lo que yo le decía. Imagen osteolítica, todo esto de aquí se ha carcomido como si algo lo hubiera mascado, no tiene ya su esquina respectiva. Toda demostración de destrucción del hueso y afecta mano o pie, artritis reumatoide. Pero si son otros huesos, pensaré más en cáncer probablemente. Miren ahí, el signo del mordisco, erosión, se llama eso, destrucción, ya, de la carilla articular. Miren ahí, ya, esto de aquí, eso es lo llamativo. Miren cómo prácticamente como si le hubiera tirado un mordisco a ese hueso, ha quedado así prácticamente. Aquí comparen, esto es lo normal, miren cómo cada huesecillo se ve separado por sus líneas, ya. Se puede hacer un dibujo de cada unión, pero fíjense aquí no hay líneas, aquí ya prácticamente esta línea que debería haber aquí no existe, ya. Acá los huesos están unidos prácticamente y no se puede diferenciar. Entonces las uniones, los espacios interauriculares ahí han desaparecido. ¿Por qué? Porque todo el proceso está inflamado. Entonces esa mano, eso es lo que está mostrando.
Miren los dedos, miren esta destrucción de estas articulaciones. Aquí en la parte central de arriba, esto es una radiografía normal de mano, miren los contornos, miren la absorción de los rayos X por parte del hueso. Es una imagen bien nítida. Pero ahora fíjense en el otro, miren estos huecos de ahí. Hay descalcificación, miren esa destrucción que hay ahí, ¿ya? En la otra mano, fíjense eso, ¿ya? Entonces, tienen varios elementos que te demuestran que la articulación se está destruyendo. Entonces, la única que destruye carillas articulares en mayor proporción, pues es lo que se llama la artritis reumatoide, ¿ya? Eso como elemento para recordar. Miren este pie, esto es el hallus valgus, miren cómo se ha desviado, miren eso, ¿ya? Eso es un grado. Aquí, fíjense esta calcificación, cómo se está calcificando los tejidos como consecuencia de los nódulos reumatoides. Entonces, estos son grados avanzados de artritis reumatoide, ¿ya? Miren esto. Esto de aquí pareciera normal, pero aquí, miren eso, ¿ya? Ahí es como si le hubieran dado un mordisco. Acá, miren eso, otra mordisqueada al hueso. Ahora, fíjense las calcificaciones ahí en estos dedos, ya, donde es cerrado. Ven esas bolas ahí, eso son las lesiones, ya, los nódulos reumatoides que están yendo a la calcificación que han aparecido en el tejido blando, ya. Miren ahí esta radiografía, lo que trata de recordarle, todo esto de aquí es normal, ya, a excepción de estas cositas de aquí. Ya, perdón, de nuevo. Ahí está el ataque. Después el resto del hueso está normal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, primero, hemograma. Y dentro del hemograma, la eritrosedimentación globular, la BSG, eritrosedimentación. La proteína se reactiva. El factor reumatoide y por último vamos a pedir el anti-CCP, anticuerpo citrulinado, CCP, ¿listo? Si tal factor reumatoide positivo y anti-CCP positivo, esa es una artritis reumatoide. Pero para pedir eso no le vas a pedir a todo el mundo, no tiene que venir el dolor con, claro, con un cuadro clínico de dolores articulares, de impotencia funcional, que en la mañana no puede agarrar las cosas, que esa impotencia mejora hasta la hora, después de movilizar mucho los dedos, la deformidad de los dedos, ya te está diciendo, la única que deforma las articulaciones pues es la artritis reumatoide, principalmente en manos, y de ahí vas a pedir las pruebas. Le vas a pedir el factor reumatoide, como dice aquí, y el anti-CCP. Listo. 70-80% te confirman el diagnóstico, pero también acuérdense, hay artritis reumatoide seronegativas. Resulta que el paciente todo torcido los dedos, todo deshecho los pies, no puede caminar, no puede agarrar vasos, no puede agarrar una cuchara para comer y te sale la prueba negativa. Ya. Esos pacientes tienen mal pronóstico. Ya. La positividad, ya sabemos que el factor reumatoideo dice que si te sale positiva la prueba tiene un mal pronóstico. Pero esos que salen negativos, el mal pronóstico no se va a deber a que tengan una artritis deformante. La deformidad no es su problema, o sea, ¿qué es lo que lo agrava al que es artritis reumatoide negativo? La mayor mortalidad. Resulta que se mueren más rápido que los que no tienen, que los que tienen prueba positiva. Ya, eso es lo que expresa. Hay estos criterios, no se los voy a preguntar ya. Hay criterios para, según los dolores, ya. Entonces, según los dolores, tenemos que cuando se presenta en menos de una articulación, la presencia de sinovitis clínica, ya. Entonces, en esos casos, uno ya empieza a pensar en procesos de artritis reumatoide. Entonces, uno lo que hace es utilizar esta escala que ven aquí, lo utilizan los reumatólogos. El asunto es que busca lo que coincida. Aquí le da un puntaje. La presencia de cada uno le da estos puntajes. Entonces,
Cuando una persona tenga un puntaje mayor a 6 puntos, tú con la presencia de esta tablita le dices tienes artritis reumatoide clínicamente. Ya. Entonces, cuando dices que el paciente está mejor, la artritis ya ha sido controlada, hay los criterios de remisión. Cuando la rigidez matutina, esa incapacidad de utilizar las manos en la mañana, no supera los 15 minutos con el tratamiento recibido, es buenísimo. Cuando no se canse rápido, es buenísimo. Cuando no le duele la articulación, es buenísimo. Cuando no haya dolor a la presión y al movimiento de la articulación inflamada, es buenísimo. Cuando no haya aumento de volumen y dolor en el trayecto de las vainas de los músculos, buenísimo. ¿Ya? Que la eritrosedimentación baje por debajo de 30, buenísimo, sea hombre o mujer, y que de esa lista anterior haya 5 criterios, no llega a 6, entonces todo está bien. Significa que el tratamiento que estás utilizando es el adecuado. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, el factor reumatoide o la prueba de anti-CSP positivo son de mal pronóstico en el sentido que van a llevar a discapacidad del paciente, una mala calidad de vida. Los dedos se van a torcer tanto que le va a dificultar comer. Inclusive hay pacientes que tienen que darle comer en la boca porque no pueden agarrar la cuchara, los cubiertos para cortar un pedazo de carne. Ya. Otra de las cosas que cuando tengan más de 5 articulaciones inflamadas, malo. Cuando utilices tarde los DMARD, ahorita vamos a aprender qué son los DMARD, que son las drogas que modifican a la artritis reumatoide. Cuando tienes artritis reumatoide, el mal médico normalmente le da diclofenaco y con eso lo dejan. Y no utiliza los medicamentos que frenan la progresión de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos. En el tratamiento, hay que evaluarlo. Ya hay que evaluarlo al paciente, hay que suprimir la inflamación, lógicamente vamos a dar antiinflamatorio, ¿listo? Hay que disminuir el dolor, ya. Hay que ver cuáles pueden tomar medicamentos y que no vayan a ser úlcera gástrica. Hay que prevenir o controlar el daño de la articulación, hay que prevenir el daño de la función motora y lógicamente disminuir el dolor, ¿ya? En el tratamiento, lo más rápido posible, compensar siempre toda la vida con los DMARD y posteriormente asociarle los antiinflamatorios. Hay que hacer fisioterapia de rehabilitación. El control de laboratorio se tiene que hacer cada 3 meses, ¿ya? Dependiendo de las pruebas que te hayan dado positivas, una vez que empezás el tratamiento, tú tienes que seguirlo. Entonces, PCR, eritrosedimentación, anti-CSP, FAN. Entonces, si tienen una titulación alta, cuando empiezas el tratamiento, esto tienen que disminuir hasta normalizar, ¿ya? Si el paciente tiene clínica de artritis reumatoide, pero tu prueba es negativa, vuélvela a repetir a los 6 meses, a los 12 meses, que probablemente posteriormente se vuelva positivo. A radiografía de mano, a radiografía de pie, para ver cómo va a cambiar el alineamiento de las estructuras óseas. Se van a torcer los pies, ¿listo? Se van a torcer las manos. Hay que educar. Hay ya los grupos de ayuda para artritis, porque ustedes tienen que saber que los medicamentos esos que vamos a mencionar son caros. Resulta que ahora tienen una liga y esa liga le hace la facilidad de conseguirle medicamentos más baratos. Se necesita mucho apoyo médico, psicólogos, traumatólogos, reumatólogos, clínicos. Entonces, es una patología que si tiene problema pulmonar, lo tiene que ver el neumólogo. Por ejemplo, si tiene problemas de carditis, tiene que ver el cardiólogo. Entonces, te puede generar cualquier cosa, trastornos neurológicos. Se debe realizar reposo en periodos de actividad. El que tiene artritis reumatoide no puede volver a jugar fútbol. Se debe proteger las articulaciones para evitar cualquier impacto, cualquier golpe. Y siempre se tiene que tratar de movilizar las articulaciones con ejercicio aeróbico para evitar que estas se suelden, que sufran el proceso de anquilosis. ¿Listo? Entonces, el tratamiento se empieza con los DMARD, que significa drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad, con o sin AINES. ¿Ya? Los AINES son los primeros, porque viene alguien dolorido de la articulación, no lo vas a dejar pues sin nada. Démosle el AINES, el que ustedes quieran. Ya. Acuérdense que un diclofenaco te perfora el estómago y te da úlcera gástrica perforada. Mientras más años tengas, mayor riesgo de perforación.
¿Qué tiempo tienes que esperar para que el estómago se perfore por un diclofenaco? 3 días. O sea, han habido ancianos que con 7 días de tomar diclofenaco, cuando has acordado, se perforó el estómago por la úlcera gástrica. Entonces, uno tiene que utilizar medicamentos para contrarrestar el efecto dañino del bloqueo de la prostaglandina, porque el AINE lo que hace es bloquear la prostaglandina. Al disminuir la inflamación, bloquea la prostaglandina. Entonces, la prostaglandina es importante en la formación del moco a nivel gástrico. Si no se forma el moco, que es el que se encarga de neutralizar al ácido clorhídrico, entonces este ácido clorhídrico va a actuar sobre la pared y te la va a perforar. ¿Ya? Entonces, en edad avanzada, úlceras previas, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si te vas a las dosis altas de los AINES, no es muy bueno. Siempre hay que utilizar dosis estándares. Ya, pero si va asociada a Helicobacter pylori, que ya vamos a llevar en gastro, que es un desastre esa bacteria, cuesta matarla, pero que no es nada del otro mundo. Hay modalidades que uno puede utilizar para eliminar esta bacteria. Entonces, aquí tienen todos los AINES. Yo no le hago hincapié, no le digo cuál utilizan. Yo toda la vida he dado diclofenaco. 50 miligramos, 2 a 3 veces al día. Y si le doy diclofenaco, le doy omeprazol. Omeprazol, 20 miligramos, 2 por día. Doctor. Siempre le doy ibuprofeno, Sulindac, ketoprofeno, naproxeno, nimesulide, el que ustedes quieran, pero nunca me olvido darle el omeprazol para evitar que me vaya a provocar una úlcera gástrica perforada. Sí, hijo, te escucho. Doctor, en el anterior tema nosotros usábamos pantoprazol, igual podemos usarlo, ¿no? Puede usar el pantoprazol. Ya saben, el pantoprazol, por decir, entre omeprazol y pantoprazol, toda la vida el pantoprazol. ¿Cuál es el inconveniente? El costo. Se van a dar cuenta que es más caro. Gracias. Un omeprazol, 50 centavos. Un pantoprazol, 4 pesos cada cápsula. O sea, se hace, ¿no? Caro. O sea, uno puede ser que diga, 4 pesos, una tableta por día, 4 bolivianos al día, pero multiplicarlo por 30 días y mínimo va a ser 3 meses. Se va haciendo nada más. Ya estamos hablando de 120 pesos por mes, más la droga que vas a utilizar para tratar la artritis reumatoide, se va haciendo nada más. ¿Ya? Aquí hay otra tabla que muestra lo mismo. Ya ustedes saben utilizar los AINES. El que ustedes crean, el que dominen, el que conozcan cuáles son sus indicaciones, sus efectos adversos del INES. ¿Ya? Puedes utilizar los COX-2 específicos, Celecoxib, Rofecoxib, Valdecoxib, Etoricopsid, que dicen que no producen úlceras gástricas. Mentiras, jóvenes. Provocan igual que los otros úlceras gástricas si no le das un protector para evitar sus efectos secundarios. Los corticoides pueden utilizar, aquí están, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, betametasona, dexametasona, deflazacort. No, señor. La premisa es no darle corticoides, porque es fácil darle una tabletita de prednisona al paciente, le quita todos los dolores y los años de sufrimiento. Pero es mientras lo tome. Después, cuando le quieres retroceder a otro medicamento más sencillo, ya no funciona. Por eso es que los corticoides tienen que ser indicados en casos específicos. Y ustedes saben que ese paciente va a hacerles un Cushing, va a hacerles inmunodepresión, entonces mayor tendencia a infecciones bacterianas. Entonces hay que tratar de retrasarlo. Puedes hacer corticoides intraarticulares, algunos le meten a la muñeca, a la rodilla, al hombro. Está permitido, les cuento que funciona bien, pero no se puede hacer de manera repetitiva todo el tiempo. Estos corticoides intraarticulares son de depósito, van a actuar 20 a 30 días, no les conviene tenerlo 30 días inmunodeprimido. Entonces, en casos especiales le vamos a poner. Y aquí vienen, ¿cuáles son los remedios que curan la enfermedad? Todo el mundo te va a preguntar, doctor, ¿cómo me curo? Cura no hay.
esa cura milagrosa, como esperamos en el COVID, que aparezca un medicamento que con una sola tableta o 10 tabletas o 100 tabletas te cures y nunca más, y no haya riesgo que te muran, no hay todavía. Pero estos remedios, mientras lo tome, la enfermedad se frena. Son eficaces. Lo malo es que a algunos les cae bien y a otros no le hacen nada. Entonces uno tiene que ver con cuál va a empezar, y si no funciona, pues cambiamos al otro, ¿entiendes? ¿Y dónde está el resultado? Mientras más precoz se haga el diagnóstico y más precoz se empiece el tratamiento, el paciente no se va a deformar sus articulaciones. Y la pregunta es, ¿qué tiempo lo va a tomar? Probablemente durante años. El paciente se acobarda de tomar todos los días tabletas, para lo mismo, y no ve que avanza, y es muy lerdo. No ve que la inflamación desaparezca con 2 tabletas, como cuando le das corticoides al paciente con artritis, que le das prednisona, hidrocortisona. Con la primera tableta se siente espectacular, por eso que pero es un desastre. Entonces, la ventaja de utilizar el DMARD es que verdaderamente son los medicamentos los únicos que frenan esta enfermedad. Reducen el daño articular, reducen la progresión de las erosiones, esa destrucción de las cabezas no permite los DMARD. Reduce la mortalidad, porque estos pacientes se mueren por las complicaciones. Ya. Entonces, los 4 primeros medicamentos que están ahí con rojo son los que se va a utilizar. Metotrexate más leflunomida más antimaláricos, y si no funciona, la última, la sulfasalacina. ¿Listo? Metotrexate, utilizado para el cáncer. ¿Por qué lo vamos a dar en este paciente? Porque como esto es un problema autoinmune, le vamos a dar medicamentos para el cáncer para bloquear su sistema inmune. Entonces, en otras palabras, vamos a inmunodeprimirlo, ¿ya? Le vamos a anular, porque al generarse autoanticuerpos, y esos autoanticuerpos son los que atacan tu articulación, hay que eliminar esos anticuerpos. Entonces hay que inmunodeprimirlo. La leflunomida, igual, bueno, caro. Ya vienen tabletitas de 20 miligramos. Ya. Los 3 primeros días le vas a dar 100 miligramos, 5 tabletas, pero son caras, durante 3 días. Y después ya al 4.º día le vas a dar una tableta diaria. Entonces los primeros días, el día 1, 2 y 3, le vas a dar 5 tabletitas de 20 miligramos juntas, hoy día, mañana y pasado, y después ya lo dejas con una diaria. ¿Por qué no se usa mucho? Por el costo, es carito. Algunos pueden sí, otros pueden no, algunos lo usan 1 mes, 2 meses, y de ahí ya no alcanza el billete. Para ver el efecto de leflunomida metotrexate tienen que utilizarlo 6 meses. Antimalárico, la hidroxicloroquina para COVID. ¿Por qué se lo indicó para COVID? Porque es un antiinflamatorio potente. Los trabajos todavía no han sido concluyentes. En COVID se los retiró porque no se vio en los pacientes que enfermaban COVID que el proceso inflamatorio, la tormenta de citoquina, mejorara con la toma del producto, pero el problema ha sido de que lo estaban utilizando en periodos muy avanzados del COVID, entonces nadie lo utilizó en el inicio, y ahorita están usándolo los franceses, y se ha visto que hay respuesta, ¿ya? Pero para eso necesitan más pruebas en otros hospitales, cosas que no se está dando porque los hospitales ya no quieren pasar por la experimentación. Y las sulfasalacinas son la última. Estos de aquí probablemente no les pregunten, les pongo una X, pero quiero que sepan el escalonado. Primero, metotrexate. Si no mejora durante 30 días, ya le sumamos leflunomida. Si no mejora otros 30 días, la suma de metotrexate más leflunomida, le aumentamos el antimalárico, la hidroxicloroquina. Si no funciona el 1, 2 y 3, le sumamos el 4, sulfasalacina. Y vamos a ver si no mejora el paciente con artritis reumatoide recibiendo estos 4. Todos mejoran. El asunto es que nadie se lo quiere dar. Solamente se lo dan los reumatólogos. ¿Listo? Entonces son los mejores medicamentos que se deben utilizar. Tienen muchos efectos tóxicos, tienen comorbilidades, tienen el paciente que tiene, por decir, una severidad, hay que seleccionar.
Si ustedes se fijan en el cuadro anterior, acá están los desastres de los efectos secundarios. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? En la selección de estos productos, ¿ya? Se hace el control laboratorial cada 3 meses, se combina o se utilizan de manera aislada uno, se llega a mezclar hasta 4, no hay problema, pero los efectos tóxicos son mayores. Ya aquí está la descripción de cada uno, no voy a hablar sobre eso para que ustedes lo revisen. El otro grupo que ha aparecido son los agentes biológicos. ¿Ya? Los agentes biológicos, ¿ya? Son cuando estos medicamentos modificadores de la artritis reumatoide fallan, le ponemos agentes biológicos. ¿Y qué son? Son moléculas específicas, ¿ya?, que van a ir a bloquear una secuencia de la inflamación, específicamente. Entonces, la mayoría tienen en común que bloquean al factor de necrosis tumoral alfa, es un anti-TNF alfa, y el factor de necrosis tumoral alfa es el agente proinflamatorio de la articulación. Entonces, todos tienen en común infliximab, etanercept, adalimumab, anakinra, rituximab, el abatacept, todos ellos tienen específicamente una acción, pero en conjunto, sea el que vos selecciones de esos nombres tan raros, te bloquean al factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Entonces, ¿quiénes bloquean más al factor de necrosis tumoral? Infliximab, carísimo. Etanercept, carísimo. Adalimumab, carísimo. ¿Quiénes bloquean a la interleucina 1, que es el inicio del proceso inflamatorio, el pirógeno endógeno, anakinra? Ya, eso es lo malo. ¿Quiénes bloquean al linfocito B? Rituximab. ¿Quiénes bloquean al linfocito B? El abatacept. Entonces, estos productos son 9 agentes que tenemos en el mercado, ya son los que se han estado utilizando. Nosotros, por decir, yo he aprendido a utilizar el tocilizumab. ¿Y cuál otro sé usar? El etanercept. Ya, esos dos, etanercept y el tocilizumab. El tocilizumab lo aprendimos a utilizar con el famoso COVID. Caro. 2.080 bolivianos el frasco. De ataque eran 2, entonces le tirabas 2, 4.000 y pico. Y esos 2.080 era con rebaja, digamos, ¿no? Ya, entonces se hacía nomás, pues, ¿no? Ya. Entonces se ha utilizado, pero se vio que los pacientes, a pesar de que tanto se le hizo, que la misma empresa que lo fabrica, Roche, lo suspendió porque no se encontró una mejoría con COVID. En cambio, los pacientes que tienen artritis reumatoide populares, ¿ya? ¿Qué hace el tocilizumab? Bloquea a la interleucina 6. ¿Ya? Al bloquear a la interleucina 6 no hay diferenciación en linfocitos B y T, y con eso frena todo proceso inmunológico, la acción celular y la acción inmunológica por parte de la inmunoglobulina. Y el etanercept es un anti-TNF, o sea, te bloquea la inflamación directamente. Costo, $400. ¿Ya? Ese es el problema de ese producto, es mucho más caro que el tocilizumab. Entonces, todo esto se van a utilizar. Ya, ahí están. No les voy a preguntar esto de aquí. Probablemente le pregunte qué hace el tocilizumab, qué hace el anakinra. Ustedes me dirán, el anakinra bloquea la interleucina 1. Entonces, esas cosas hay que saberlo en general. Pero ya cuando aprendan a utilizarlo por diferentes especialidades, van a ver que son medicamentos espectaculares. Lo único que tienen efectos secundarios. Lo inmunodeprimimos al paciente y al paciente hay que encerrarlo en una burbuja de vidrio para que no le dé el vientingo, porque si no se te enferma una neumonía. Entonces, estos pacientes que tenían COVID, que le dimos el tocilizumab, hacían sobreinfecciones terribles.
muchos murieron por la sobreinfección. Al tratar de frenar la tormenta de citocina que ya estaba activada, lo inmunodeprimíamos más y el paciente se iba por sobreinfección. Ya, entonces, en el mundo ha habido muy mala experiencia con este producto, entonces se ha retirado. Aún así, se ven algunos que por ahí lo siguen usando porque le fue bien con algunos, pero no hay una medida bien pareja que diga, esto es lo máximo. ¿Ya? Y aquí hay una descripción de cada uno de ellos, por si alguien tiene curiosidad. Le he puesto X ahí arriba con rojito. Si se fijan, acá arriba dice esas X, yo le he puesto porque no me van a estar memorizando eso. Estos medicamentos se los aprende en la práctica. No aprende los nombres, ¿no? Ahí está. Este es el que más hemos usado. Ahí está con el nombre de Roatenra. ¿Cuánto tiempo dura el medicamento? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo duran los medicamentos? ¿Cuánto tiempo se lo vas a dar esto? Ajá. Mira, hijo, le vas a hacer 4 semanas mínimo. Entonces, ¿te puedes dar cuenta del montón de plata que tiene que haber en el bolsillo? En COVID lo utilizábamos 2 días. Pagar para COVID 2 días no era mucho, pero en artritis reumatoide 4 semanas. Pues estás hablando de 4,000 diarios más o menos durante 4 semanas. No hay billetera que aguante. Por eso es que es limitado su uso. ¿Cuándo se lo indican los agentes biológicos? Pregunta de examen. Cuando los DMARD, las drogas o fármacos modificadores de la artritis reumatoide fallan. ¿Cuáles son esos fármacos modificadores de la artritis reumatoide? Ya los dije. Primero, metotrexate. Segundo, leflunomida. Tercero, el antimalárico, que es la hidroxicloroquina. Y cuarto, la sulfasalacina. Cuando cualquiera es asociación de esos 4 o utilizando los 4, el paciente sigue dolorido, no mejora y cada vez peor, recién le doy los agentes biológicos, Etanercept, ya tocilizumab, anakinra. Voy a seleccionar dependiendo de lo que yo quiero hacer. ¿Listo? ¿Cuándo no se le da esto? En cualquier proceso infeccioso bacteriano. Si estás con una infección urinaria, no puedes darle esos medicamentos porque la vas a inmunodeprimir y se va a morir por una pinche infección urinaria. Si tiene tuberculosis, no se puede utilizar. ¿Ya? Si tiene infección por hongos, no se puede utilizar. En otras palabras, el paciente tiene que estar sano, sin infecciones. ¿Ya? ¿Listo? Y lógicamente, como este paciente es inmunodeprimido y va a utilizar, hay que darle pues para evitar la tuberculosis, porque la tuberculosis lo va a atacar con seguridad. Se junta con alguien que está con tuberculosis, hace tuberculosis. Entonces, probablemente en otros países le dan medicamentos antituberculosos como prevención, en otro país no. Ya, la NH no se da. Hay que darle vacunas para evitar infecciones, antineumococo, antiinfluenza, ya. Hay que hacerle densitometría para ver la osteoporosis y la calcificación del hueso, ¿ya? Y lógicamente que hay que valorarlo con cardiólogos, neumólogos, por todo lo que genera. Pregunta de examen, ¿cuáles son los factores mal pronósticos? ¿Cuál es el que va a andar mal? Primero, que demasiado joven que estés con artritis reumatoide. O en su caso, mayor de 75 años y que empecé a hacer artritis reumatoide, malísimo, compadre, muy tarde, digamos. A ver, bueno, a los 70 años, digamos, ya empecé con dolores. ¿Por qué no te digo a los 40, 50? Si es de los 40 a los 60. O sea, muy tarde, malo. Mala capacidad funcional inicial, que ya nomás con un mes de inflamación de la mano ya no la puedas manejar, no puedas agarrar, no puedas amarrarte los zapatos, ponerte la camisa, entonces malo. Nódulos reumatoides, que te parecen esas bolas, malo. Significa factor reumatoide positivo, entonces malo el pronóstico. Ya. Inflamación de más de 20 articulaciones desde el inicio, malo. Porque empieza uno a contar, a ver, ¿dónde te duele? Aquí, acá, y cuando acordás, pues el paciente es una dolama, pues todo le duele. Ya. Entonces en esos casos es malo. Más de 20 articulaciones. Ya. Perdón. Dice compromiso extraarticular, que hagas las otras manifestaciones cardíacas, por decir pericárdicas, neumológicas, neurológicas, entonces, malo. ¿Listo?
Que la radiografía demuestre esas erosiones, esas carcomidas de la cortical del hueso, malísimo. Esos son casos que van a avanzar. Que te salga por decirle, el HLA-DR4-DRB1 positivo, malo también. Que sea yesca, malísimo, pues estos medicamentos son caros, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de yesca, que no tenga pues más de 50 pesos para medicamentos por día, porque con 50 puedes comprar una buena cantidad de diclofenaco. Lo ideal sería tener para gastar por día hasta 100, digamos, ¿no? Pero 50 bolivianos diarios en medicamentos es harto. O sea, las enfermedades en personas que no tienen trabajo estable es malo. Mala respuesta al metotrexate, que con el primero de la lista, que son los DMARD, las drogas modificadoras de la artritis reumatoide, no funcione. Con el metotrexate, que son 4 tabletingas baratitas por semana y no mejore a los 3 meses, malo. Ese va a ser el que se te va a torcer los dedos. Ya. No hay apoyo social, lógicamente, pues, ¿en qué se refiere el apoyo social? A ver, ¿de qué sirve que vivas en la calle, no tengas una casa, no tengas familia? Entonces, no tengas quien te dé comida, entonces, malo, pues, ¿no? Entonces, son los factores mal pronósticos. La artritis reumatoide tiene alta mortalidad porque el 42% tienen enfermedades cardiovasculares asociadas, el 9% va a ser infecciones sobreagregadas, el 8% hace insuficiencia renal, el 7% hacen problemas de neumonía, ya, consecuencias pulmonares, el 4% hacen trastornos gastrointestinales, diarrea, infecciones, entonces eso es lo llamativo. Y con eso hemos terminado. ¿Preguntas?